escenario esto. Gracias. Muy bien. Bueno, bienvenidos en este tercer módulo. Empezamos uno nuevo. Ahora vamos a tocar todo lo que es la auditoría médica. Y dentro de esas vamos a tocar las auditorías relacionadas a las otras áreas. Entonces ahora vamos a hablar de la auditoría en salud en enfermería. Si bien no está normado, ya está trabajándose como una manera de mejorar los servicios de enfermería, porque no nos recordemos que la auditoría en salud, la auditoría como tal, es uno de los métodos de medición de la calidad de atención en un servicio de salud. En este caso, exclusivamente enfermería. Recordando que la auditoría es una herramienta del sistema de gestión de calidad que tiene como objeto que determinar el grado de correspondencia entre la condición que estamos encontrando en el servicio y los estándares o las metas que nos habíamos propuesto previamente. Y esa comparación nos va a dar si estamos alcanzando o no las metas previstas. Por ende, la auditoría en enfermería es un proceso planificado y sistemático que se lleva a cabo por las enfermeras, en realidad por un equipo de salud, donde comandan las enfermeras, para controlar la calidad e idoneidad del cuidado prestado al paciente con un propósito de descubrir y resolver problemas más importantes en los servicios de enfermería. ¿Cuál es el objetivo principal de la auditoría en enfermería? Poder detectar deficiencias, vale decir no conformidades, oportunidades de mejora en el proceso de la atención de enfermería, donde planteamos la evidencia y se toman acciones correctivas. La auditoría entonces en enfermería, ¿qué nos va a permitir? Primero, mejorar la aplicación del proceso de atención de enfermería, mejorar la administración de los servicios de enfermería, mejorar la atención de parte de las enfermeras hacia el paciente y tener la oportunidad para enriquecer los programas de educación continua dentro de enfermería. Hemos visto en módulos anteriores lo que era el expediente clínico. Y si recordamos, la sexta parte del expediente clínico era la que estaba exclusivamente para enfermería. Son los dos instrumentos para la auditoría en enfermería. ¿Qué documentos o qué instrumentos nos va a servir de evidencia para poder hacer la auditoría? La hoja gráfica de funciones vitales, que si bien está realizado por enfermería, está en la primera parte del expediente clínico. Tenemos las notas de enfermería o la evolución de enfermería, las hojas de balance hidroelectrolítico, el CARDEX o el reporte de administración de los medicamentos. Como en todo, va a estar bajo la normativa 64 del PRONAX, que es la norma técnica para el manejo del expediente clínico. Recordemos que tenemos tres tipos de expediente clínico desde el punto de vista pedagógico y organizativo, porque el expediente clínico tiene una unicidad, o sea, es solo uno. El de hospitalización, que tiene toda la documentación de consulta externa de hospitalización. El de consulta externa, todo lo relacionado al paciente ambulatorio.
Y el de emergencia, todo lo relacionado con el paciente donde está en peligro la vida del usuario externo, o sea, donde tiene gran peligro inminente de muerte. Sabemos que en el contenido del expediente clínico hay un contenido general, dentro de eso está el asistencial y el administrativo. El asistencial es todo lo referido al proceso de atención del paciente. El administrativo, todos los datos generales que permitan identificar cada persona. Tenemos el específico, que son las 7 partes que ya lo hemos visto, y un contenido adicional que es en la 7ª parte, que están las notas de referencia, protocolos de autopsia, si se ha hecho, certificados de función, informes de auditoría anteriores, certificados médicos, ficha de trabajo social, recibos recetarios y otros. Recordamos que las 7 partes del expediente clínico, hay una primera que es la papeleta de internación, el cuadro de registro de signos vitales, que está a cargo de enfermería, pero está en esta parte, la nota de ingreso o admisión o historia clínica, la epicrisis y los formularios de consentimiento informado. La segunda sección son los informes o exámenes complementarios. La tercera sección son las notas de evolución médica, las de interconsulta. La cuarta sección son los protocolos y procedimientos invasivos. Acá también están las papeletas de referencia y transferencia. La quinta sección son las de indicaciones médicas, que hemos dicho que en el CICE estaba fusionado con el tercero. La sexta es exclusivamente de enfermería y la séptima, los documentos que no han ingresado en las anteriores. Hay el principio de claridad y pulcritud, letra legible y entendible, de precisión en la descripción, apoyo gráfico, asignación de responsabilidades, registros, etc. La quinta sección sí la vamos a recordar porque es la base del accionar de la enfermería en la administración de medicamentos. Y la quinta sección, acordémonos, son las hojas de indicaciones médicas, de órdenes médicas o de prescripción, que están ordenados de manera cronológica con fecha y hora. Tenemos los principios que son de confort del paciente, ahí está la posición, la dieta, el control de signos vitales, diuresis. Una segunda sección que puede estar prescrito las soluciones fisiológicos de Stroza, Ringer, etc. Después los antibióticos, los analgésicos y los demás medicación. No nos olvidemos, hecho que tiene que ser fecha y hora y firma por quien lo hizo. Ahí, por ejemplo, enfermería, si tuviera esta nota de evolución, donde dice fecha y hora, pero no hay firma. Entonces, en teoría, no se debería administrar esta medicación. Pero ¿qué tiene que ser enfermería? No es quedarse, ¿no es cierto? Es hablar con el médico de turno y decirle que esas órdenes médicas no están firmadas ni selladas. O como se ve ahí con otro bolígrafo, aumentar las indicaciones médicas. Eso tienen que velar, porque les pueden decir que no han administrado. Igual, ahí tenemos indicaciones con firma y sello, pero no tiene fecha ni hora. Igual, ahí no tenemos ni fecha ni hora. Muy bien, una vez que hemos visto la quinta parte, acordémonos de la sexta, de acuerdo al artículo 12 y 14 de la norma técnica de manejo del expediente clínico, es propia de enfermería, donde están las notas de reporte o evolución en enfermería. Están las notas de registro de medicamentos administrados o tratamientos cumplidos y el balance hidroelectrolítico. Entonces, ahí tenemos hojas de signos vitales,
que algún hospital lo maneja, por ejemplo en La Paz. Tenemos las notas de evolución de enfermería. Los médicos hacemos la evolución con el SOAP, subjetivo, objetivo, análisis, plan. Las enfermeras hacen su evolución con el SOAPIE, subjetivo, objetivo, análisis, plan, y indicación y evaluación, que ahora lo vamos a ver. Tienen su propio sistema de diagnóstico en base al sistema LANDA internacional. Los médicos tenemos el CIE 10, que en realidad ya está saliendo el CIE 11. Procedimientos y la firma de quien lo ha realizado. Tenemos la hoja de administración de medicamentos, o CARDEX. Se puede ver base en la seguridad social a corto plazo. Ahí están los reportes de enfermería. Estamos viendo diferentes hospitales. Este es de Chaguaya. Y esto que saca Chuquisaca, enfermeras, si bien toda la concentración, y algo que no se reportaba en la auditoría, es la fecha de vencimiento, y también está la tolerancia y si hubo reacción al medicamento. Entonces, si ustedes ven, están todos los parámetros que se va a ver en la auditoría médica, que están dedicados al el quehacer de las enfermeras. Y ahí está la hoja de ingeridos y eliminados, como ustedes, algunos electrolíticos. Ahí está el control diario de ingeridos y eliminados, ¿no? O el balance hidroelectrolítico. Esta es la documentación que trabaja enfermería, que son motivo para su evaluación y auditoría. Veremos este video. Hola colegas, la idea para este segundo video era realizar lo que es el proceso de atención de enfermería, especificando SOAPI, pero creo que es importante, previo a esto, saber qué es NANDA, dónde nace NANDA, para qué sirve NANDA. NANDA viene a ser una sociedad de diagnósticos de enfermería de Norteamérica, con las siglas en inglés, y dice su historia que en 1973 en la ciudad de San Luis, Missouri, se reúnen un grupo de enfermeras, 95 de ellas en total, 50% asistenciales, 25% investigadoras y 25% educadoras. Se dividen en diferentes grupos y durante 5 días realizan diferentes diagnósticos de las intervenciones en las que participaba la enfermera. Dado que cada quien era de diferente ciudad y tenían diferentes perspectivas, entonces identifican situaciones comunes en sus diferentes lugares, y de estas situaciones comunes pues salen unos 300 diagnósticos de enfermería. Ya en la misma reunión crean un grupo de trabajo en la que la Universidad de San Luis las acoge y acuerdan que cada 2 años se van a reunir, van a evaluar estos diagnósticos, ver si es que están sirviendo o no están sirviendo, y pues también agregar algunos otros diagnósticos más. Estos diagnósticos son publicados y rápidamente por otras enfermeras son adoptados y se empieza a utilizar en otros hospitales, en otras ciudades de Estados Unidos. El grupo de trabajo no se queda ocioso, entre comillas, sigue realizando diferentes actividades, sigue haciendo diferentes diagnósticos. Tanto grupos americanos como europeos se adhieren a la idea de tener un lenguaje más común, y ya para 1982 NANDA se transforma en NANDA Internacional. Para 1994 se hace un gran cambio y se adopta la clasificación en base a los patrones funcionales de salud de Gordon.
Estos patrones se van a denominar como los dominios, y si bien al principio tocábamos todo lo que es los diagnósticos de enfermería a nivel asistencial, pues ahora ya tenemos diagnósticos de enfermería para lo que es salud pública y en algunos casos cuando se considera que la salud es en riesgo. Debido a esta complejidad que ya aparece, es que en el 96 aparecen las clasificaciones NIC y NOC. NIC es el sistema de clasificación de intervenciones de enfermería, en la que por cada diagnóstico de enfermería se plantean una serie de actividades o de intervenciones de enfermería. ¿Para qué se hace este NIC? Sobre todo es para facilitar la tarea del enfermero o de la enfermera para seleccionar en un determinado diagnóstico cuál va a ser la intervención que hagamos. A los estudiantes y a enfermeros nuevos como que les va a facilitar la vida, la toma de decisiones va a ser mucho más sencillo, por lo tanto el costo de estas intervenciones también va a disminuir. NOC, este sistema va a ordenar y clasificar los resultados de las intervenciones de enfermería, lo que va a permitir evaluar la calidad de los cuidados que se proporcionan, a la misma vez medir los resultados y ver qué tanto se ha influenciado en el cuidado del paciente. En resumen, lo que NANDA pretende es que todas las enfermeras tengamos un lenguaje común en cualquier parte del mundo, la atención al paciente sea de mejor calidad y las intervenciones sobre todo sean individualizadas, lo que eso siempre hay que tener en cuenta, ya que el paciente es un ser único e individual con necesidades propias. Va a facilitar las investigaciones de enfermería para hacer una enfermería mucho más científica y mucho más moderna. De momento, eso es todo lo que respecta a NANDA, NIC y NOC. Entonces, una vez que ya se ha dado la manera de diagnóstico, hablamos del ejemplo de una evolución, donde está el SOAPI, donde el S comprende la sintomatología, preocupaciones, lo que nos refiere el paciente, donde el O es los hallazgos objetivos, lo obtenido en el examen físico, provienen de la observación, valoración, entrevista con el usuario, con el equipo de salud, donde A incluye la interpretación que hace la enfermera de los datos subjetivos y objetivos. Y algunas enfermeras pueden incluir el diagnóstico de enfermería a partir de las notas, con el sistema NANDA, como han escuchado. El P comprende las medidas necesarias para ayudar a sus clientes a resolver algún problema. Intervención son las intervenciones que lleva a cabo el personal de enfermería para mitigar el problema. Y E es la evaluación de la eficacia de la intervención de enfermería a la hora de alcanzar los resultados. Y aquí vamos a explicar el SWOT. Hola colegas, en esta ocasión hablemos sobre el SOAPI. El SOAPI es un método de recolección de datos en la que de forma ordenada vamos a obtener información sobre las diferentes necesidades y problemas de nuestro paciente. Y creo que no hay nada mejor que un ejemplo para ver este temita. Digamos que después de un par de días de descanso vuelven al servicio de traumatología y se encuentran con un reciente ingreso de un pacientito de unos 50 y tantos años que ha sido intervenido por una fractura expuesta de fémur. Dice tener dolor y sentir mucho frío, pese a que el ambiente está cálido. A simple vista se le nota incómodo, ansioso, hasta un poco fastidiado. Como dato subjetivo, ya ingresando al SOAPI, podemos establecer que el dolor, la ansiedad, el miedo son datos subjetivos y ya definimos
lo subjetivo, todo aquello que el paciente nos dice y que nosotros no podemos medir o comprobar. Lo objetivo es todo aquello que nosotros podamos medir. Por ejemplo, los exámenes de laboratorio son datos objetivos. Y ahí no puedes discutir a un examen de laboratorio. Por ejemplo, lo ponemos cómodo al paciente, lo abrigamos porque nos ha manifestado frío y después de un rato le tomamos la temperatura y nos arroja unos 39 grados. Esta fiebre o 39 grados ya es un dato objetivo. En el análisis de datos, la A de análisis de datos, ya interviene o comienza a intervenir NANDA. Vamos a hacer nuestros diagnósticos de enfermería a través de los 13 dominios NANDA. Nos podemos ayudar con lo que es las 14 necesidades de Virginia Henderson o los 11 patrones funcionales de Gordon. En lo que son los 13 dominios NANDA, vamos a tener que encontrar los problemas reales, los factores de riesgo o las probables complicaciones potenciales. Debido a que son 13 dominios, no nos compliquemos tratando de encontrar 13 problemas o 13 diagnósticos de enfermería. Prioricemos aquello que es importante, siempre teniendo en cuenta que menos va a ser más. Siguiendo con el ejemplo del paciente, un problema real sería la fractura de fémur. Con la fractura de fémur, ¿qué tenemos? Un deterioro de la movilidad. Un factor de riesgo sería que por la falta de movilidad pues se presente el estreñimiento, y una complicación potencial sería la aparición de escaras justamente por la falta de movimiento. Entonces, a partir de esto ya establecemos los diagnósticos reales, los diagnósticos de riesgo y las probables complicaciones que en nuestro camino se puedan presentar. Para el diagnóstico real lo comparo como una fórmula matemática. Es de una manera que se tiene que hacer y no hay forma de cambiar de otra forma. Tienes que utilizar la fórmula para obtener el diagnóstico de enfermería. Entonces, es una cosa que uno se tiene que aprender. Entonces, el diagnóstico real de nuestro ejemplo sería deterioro de la movilidad relacionado con una fractura de fémur y manifestado por que no se puede mover. El deterioro de la movilidad va a ser el diagnóstico de enfermería relacionado con siempre va a tener que ir. Siempre. La fractura de fémur es la causa por la que está en el hospital o la etiología. Manifestado por es otra de las palabras que siempre va a tener que ir. Manifestado por no se puede mover, porque tiene temperatura alta, no sé. Siempre es el manifestado por. Eso es en el diagnóstico real. En el diagnóstico de riesgo tenemos el riesgo de estreñimiento relacionado con la falta de movilidad del paciente. En la P de planificación o plan de atención de enfermería vamos a establecer primero los objetivos que queremos nosotros lograr. Y aquí ya interviene lo que es el NOC, porque el objetivo se va a lograr a partir de qué intervenciones nosotros hagamos para lograr este objetivo. Ahora, el objetivo tiene que ser real y que obviamente sea clínicamente de utilidad. En la I de intervenciones de enfermería intervienen lo que son los NIC, y dentro de estas intervenciones no solamente están lo que nosotros como enfermeras podemos hacer, sino también todo lo que el personal de salud puede hacer por nuestro paciente. En el caso de nuestro pacientito, una intervención de enfermería sería que coordinemos con el servicio de terapia para que venga un fisioterapista y pueda atenderlo. Tenemos que verificar que nuestro paciente participe, si es posible también que la familia participe, y todo esto para qué. El objetivo es que la pérdida de movilidad de nuestro paciente sea la mínima posible. Haremos cambios posturales para evitar la probable aparición de escaras. Estas serían un mínimo de intervenciones de enfermería que podamos hacer con nuestro paciente. La E de evaluación, vuelve a entrar el NOC y vemos si es que hemos cumplido el objetivo. Si hemos cumplido el objetivo, pues tenemos un NOC positivo. La interrelación NNN, NANDA, NOC y NIC es muy importante. Parece un poco complicado, pero en realidad si es que sabemos manejar todo este proceso va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil.
Creo que al utilizar el NNN dentro de lo que es SOAPI, vamos a participar activamente en lo que es universalizar el lenguaje de enfermería y que al final todas hablemos la misma lengua. Para facilitarnos el trabajo podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo hacer una reunión dentro de nuestro servicio y establecer algunos NNN frecuentes, entonces ya los tenemos bien presentes. Lamentablemente no he encontrado programitas para celular en español que nos puedan ayudar en este aspecto, pero en inglés sí hay unos buenos programas, así que las que sepan y dominen el inglés, bájense esta aplicación al celular y es suficiente utilizar, por ejemplo, la palabra dolor para que te bote algunos diagnósticos de enfermería y algunas intervenciones que pueda uno hacer. A grosso modo y de una manera bien simplificada, es de esta manera como se maneja el SOAPI. Gracias por la... Muy bien, entonces, el modelo, cuando estamos auditando en general, o cuando la enfermería, como una práctica de mejora en su servicio, pida al comité o sea un subcomité de auditoría, ese es un modelo de notas de la evolución de enfermería, no de notas de enfermería. Ese, por ejemplo, subjetivo. El paciente que le refiere, tengo mucho calor, está un poco homogéneo en la cabeza. El objetivo de la enfermera que va a haber una temperatura mayor a 38.5, diaforese y rubicundez. El análisis que va a poner, calor y rubicundez, está relacionado con la hipertermia. El plan, controlar la hipertermia, aplicar medios físicos, administrar antipiréticos prescritos, que normalmente los describe PRN, o por razón necesaria, incrementar líquidos por vía oral o parenteral. Se ejecutan todas las acciones previstas, luego se informa al médico tratante. Y la evaluación es la respuesta observada en el paciente que disminuirá la temperatura corporal, que de 38.5 puede haber bajado a 37.2. Entonces, este es un modelo de reporte de nota de enfermería como debería estar. Tenemos el SOAPI que hemos explicado, pero también hay variantes, que puede ser el PIE, el P es el problema, y intervención e evaluación. Normalmente se utiliza el SOAPI. ¿Cuáles son las fases del proceso? Hay un examen subjetivo, igual que el médico, donde va a generar la hipótesis, va a planificar el examen físico, se ve el examen físico donde se reconsidera la hipótesis, se hace diagnósticos diferenciales y se hace una planificación compartida de objetivos. El tratamiento se hace una revalorización, se educa al paciente, se planifican medidas de autoayuda, participa en la evolución del tratamiento con revaloraciones, se reconsidera la hipótesis diagnóstica y, bueno, se va con el bienestar del paciente. Eso es una hoja de reporte de enfermería de tratamientos administrados, ¿no? Entonces, donde está, por ejemplo, en el turno de la mañana hay firma, pero no hay sello. En el turno de la tarde sí lo hay. Igual acá se ha hecho el balance de ingeridos y eliminados. Hay una firma, pero no sabe quién es. Entonces, esta es la hoja de ingeridos y eliminados. Entonces, toda esta documentación, toda la forma de evaluación de la evolución y el diagnóstico de enfermería permitirá en el proceso de auditoría de enfermería tener tres criterios. Primero, el contenido para poder hacer la auditoría, los tiempos en el proceso de enfermería y los formatos. En el contenido tenemos un mnemotécnico que es el poco, preciso, objetivo
completo y oportuno. ¿Qué criterios necesitamos para hacer el proceso de auditoría en enfermería? Primero, dentro del contenido, anotar la información completa de manera breve, precisa y objetiva. Si recuerdan, cuando hicimos el informe de auditoría, este sería el resumen del caso. Dos, registramos las observaciones del comportamiento del paciente, recomendaciones. Evitar palabras como bueno o normal, porque son conceptos poco subjetivos, ¿no es cierto? Evitar generalizaciones, por ejemplo, como que el día de hoy parece incómodo. No, ¿en qué momento parece incómodo? Anotar los problemas tales como ellos ocurren, como conforme vaya apareciendo. Documentamos todas las interconsultas, las visitas médicas. La enfermera debe estar enterada de todo lo que está pasando en su sala. Si ha venido un médico interconsultante, si se ha hecho la visita médica, debería acompañarle y registrar eso. Debemos documentar la respuesta de enfermería a órdenes médicas. Si está firmada, está sellada para el primer requisito de poderlas cumplir. Tiempos. Debemos señalar la hora del ingreso como la de las intervenciones. O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que intervenga la enfermera desde que el paciente ingresó al hospital? El documentar las intervenciones de enfermería son ahora los de ejecución durante el acto médico, ¿no? Formatos. En realidad, cada institución, cada departamento de servicio de enfermería puede crear sus formatos en coordinación con el gestor de calidad. Se debe seguir políticas de acción relacionadas al color y el tipo de letra como tinta a ser usada. ¿Ya? Y usar gramática y ortografía correctos. Por favor, ortografía. Dentro de los formatos están las abreviaturas o símbolos aprobados. Se puede utilizar símbolos, se puede utilizar abreviaturas conocidas o que en el principio estén el significado. Si no, evite usarlas. No se debe hacer borrones ni utilizar correctores. Letra legible. Ya. Entonces, esos aspectos deben estar en los formatos. No se puede tener borrones, ¿no? Es como en los certificados de nacimiento y demás, pusiéramos borrones o utilizáramos correctores. No lo podemos hacer. Hay 4 fases para hacer la auditoría en enfermería. Formular estándares que ya están, dentro de los 86 se puede tratar los referidos a enfermería. Observar y medir la práctica habitual. Se debe comprobar la práctica haciendo observancia con los estándares que ellos tienen medido y ver si se ha comprobado que la práctica está dentro de esto. Hacer los cambios necesarios y analizar los efectos de los cambios que se han hecho. Muy bien, el ciclo de la auditoría en la enfermería es de acuerdo a los estándares planteados, se mantiene el ciclo PEVA, como ya hemos visto, y obviamente vamos a seguir la introducción del caso, se va a hacer el formulario donde están los estándares, donde está el sí, no registra y no aplica. Los resultados de esta auditoría se van a discutir en las reuniones del comité. Se puede reunir junto al servicio después de emitir el informe, claro.
además de que el departamento o el servicio de enfermería fortalece con este tipo de auditorías su ejercicio profesional, debe contar con otros comités para que garanticen que el acto de enfermería o la lex praxis de enfermería sea con calidad y también calidez. Estos son los parámetros. Si ustedes ven los 86 parámetros que ya dimos en el anterior módulo sobre auditoría, vamos a ver que extractamos los que están referidos a la praxis de enfermeras. Por ejemplo, el ítem 20, si todas las notas del reporte de enfermería están completas y concordantes con un orden cronológico. Después, el 21, si todas las notas del reporte de enfermería son claras y legibles. Si la administración de fármacos en todas las circunstancias fue realizada por personal autorizado o debidamente supervisado. Si el CARDEX de enfermería se registra fecha de vencimiento de los fármacos antes de ser administrado a los pacientes. El ítem 25, si en las notas de evolución de enfermería se evidencia el registro del principio activo del medicamento antes de la administración del paciente. Y si en los registros médicos y de enfermería, para el uso de fármacos o sustancias que provocan esa intolerancia u otro tipo de reacciones adversas y qué acción preventiva tomaron. Entonces, todo eso es lo que acabamos de ver. Ahí estaría la intervención y la evaluación. Entonces, ahí vemos las preguntas y vemos los ítems aplicables, que son del 20 al 26. Ya, ahora, ¿quién haría estas auditorías de la enfermería? El comité de auditoría dentro del hospital. El comité de auditoría para estas auditorías de la enfermería tiene un objetivo: evaluar la calidad de la lex praxis de enfermería o la actividad realizada por lo mismo para la atención de los pacientes. El jefe o la jefa del departamento de enfermería puede solicitar al hospital la realización de este tipo de auditorías, pero ya tienen, ya les digo, un fin de mejorar la best praxis del servicio de enfermería. Aquí compete el formar el comité. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes deben integrar? Es igual que el equipo, que los equipos multidisciplinarios de los comités de asesoramiento que ya hemos visto, que deberían tener una competencia técnica, destreza para trabajar en grupo e interés del mejoramiento profesional. ¿Cuál es la metodología? La misma, parecida a la que hacemos cualquier otra auditoría, ¿no? Una vez que se han establecido los registros o la documentación, se puede auditar el mismo siguiendo, por ejemplo, si está ordenado, si tiene fecha y hora, si está firmado por quien lo realizó, si en la hoja de administración se puso el vencimiento de medicamentos, si hubo reacciones adversas, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a evaluar. Según la normativa, el comité debería efectuar reuniones a través de prestaciones y de todo lo referido por el paciente. Por ejemplo, estimar cuánto tiempo se llevará a cabo las reuniones. Normalmente, una reunión de comité, lo saben ustedes, es 1 hora al mes. En el caso de las auditorías, no alcanza. Después se debe determinar qué número de historias clínicas se deben auditar en el campo específico de enfermería. Establecer qué tipos de registros se deben auditar.
sistematizar el formato de elaboración de los informes, que ustedes lo tienen en un modelo, elevar a la autoridad competente las conclusiones arribadas mediante la auditoría. Las conclusiones nos van a llevar a recomendaciones. Las recomendaciones nos van a permitir hacer un plan de acción correctiva que va a ser evaluado por la jefa de enfermera y va a ser un ejercicio donde mejore la calidad de atención de enfermería en el trabajo como tal. Se debe mantener confidencialidad en todo momento. O sea, los principios de auditoría están simultáneamente en varios. Todo esto lo hemos visto. Se debe actuar como instrumento correctivo para corregir deficiencias y no como un método ya multidisciplinar y aprobado. También puede resolver por conflictos éticos. Se deben elaborar, o sea, como conclusiones, recomendaciones, y sí hay que reconocer que en varios supervisiones que se ha hecho, enfermería tenía trabajado sus protocolos en caso de asistencia, y, ¿no? Y si se está cumpliendo o no la política institucional del comité de asesoramiento, ¿no? Este comité, entonces, tiene, como todos los comités de asesoramiento, velar por la calidad de la institución, debe prevenir y controlar situaciones de cualquier infección nosocomial. Esas infecciones intrahospitalarias son el indicador más sensible de la garantía de la calidad en los hospitales. Y bueno, también sabes que hay un enfermero vigilante o enfermera vigilante que es de profesión de enfermería que ejerce esas funciones a nivel hospitalario. Muy bien. Hasta acá hemos concluido. No sé si tienen preguntas.